Retrocede en el tiempo y adéntrate en una cocina del pasado. ¿Por qué desaparecieron esas características únicas? Desde electrodomésticos coloridos hasta ingeniosos gadgets, descubre 35 reliquias de cocina que revelan cómo la vida en la cocina ha cambiado con los años. Comencemos nuestro recorrido con los clásicos fregaderos de granja, también conocidos como fregaderos de delantal. ¿Alguna vez has admirado su encanto atemporal? Estos icónicos fregaderos eran esenciales en las cocinas americanas antiguas, especialmente en casas rurales. Con sus grandes y profundos lavabos, ofrecían suficiente espacio para lavar ollas y sartenes, siendo prácticos para hogares con mucho trabajo en la cocina. Pero, ¿qué los hacía tan queridos? Más allá de su funcionalidad, estos fregaderos tenían un encanto rústico y una durabilidad que los convertía en un favorito entre los propietarios. Aunque las tendencias de diseño de mediados de siglo impulsaron estilos más elegantes, los fregaderos de granja han tenido un gran regreso en las cocinas modernas, aportando calidez y carácter con un toque nostálgico. ¿Has oído hablar de los armarios Hoosier? Esta pieza fascinante de mobiliario adornaba las cocinas de principios del siglo XX, combinando funcionalidad y estilo de una manera revolucionaria para su época. Imagina un robusto armario independiente con estantes para platos y utensilios y hasta funciones integradas como estación de trabajo. En su época, los armarios Hoosier eran como superhéroes para las amas de casa. Incluían tamizadores de harina, especieros y compartimentos que facilitaban las tareas de horneado. Pero no solo eran prácticos, también eran elegantes, con detalles decorativos que embellecían cualquier cocina. Aunque hoy en día han desaparecido de las cocinas modernas, los coleccionistas de antigüedades los adoran por su valor histórico y nostálgico. Desde suaves rosas hasta verdes menta, los electrodomésticos en colores pastel añadían un toque alegre y optimista a la decoración del hogar en la época de posguerra. Estas tonalidades capturaban la esperanza de una nueva era, pero a medida que las modas cambiaron, estos colores vibrantes fueron reemplazados por acabados más atemporales como el acero inoxidable. De manera similar, los suelos de linóleo, conocidos por sus llamativos patrones, también cayeron en desuso cuando los propietarios comenzaron a preferir materiales más duraderos. Las encimeras de formica revolucionaron las cocinas con opciones de colores asequibles, pero con el tiempo fueron sustituidas por materiales más lujosos como el granito. Incluso detalles como los bordes de papel tapiz y las puertas de armarios con rejillas desaparecieron cuando las tendencias minimalistas se apoderaron del diseño de interiores. Estas características evocan un encanto nostálgico que nos recuerda una época colorida y única en la historia de las cocinas. El linóleo fue un elemento característico en los hogares de principios a mediados del siglo XX. Este material duradero y ecológico estaba hecho de ingredientes naturales como aceite de linaza, polvo de corcho y harina de madera, ofreciendo resistencia con un atractivo estético. ¿Por qué era tan popular en las cocinas? En su apogeo, el linóleo era valorado por su capacidad para soportar el tráfico constante y resistir las manchas. Además, su flexibilidad permitía instalarlo sobre diversas superficies y podía pulirse hasta obtener un brillo impecable. Sin embargo, a finales del siglo XX, los materiales modernos como el vinilo ofrecieron mayor durabilidad a un costo más bajo, lo que llevó al declive del linóleo. Hoy en día, es un recordatorio nostálgico del encanto de las cocinas de mediados de siglo. Antes de la refrigeración eléctrica, los coolers de California eran una solución ingeniosa para mantener los alimentos frescos. Estas rústicas alacenas estaban integradas en las paredes de la cocina y utilizaban la ventilación natural para enfriar los alimentos perecederos. ¿Cómo funcionaban? Colocados en el lado más fresco de la casa, estos coolers tenían estantes de listones y aberturas cubiertas con malla que permitían la circulación de aire. El aire fresco entraba por los respiraderos inferiores, circulaba por los estantes y salía por arriba, creando un ciclo de enfriamiento natural. Aunque perdieron popularidad con la llegada de los refrigeradores, los coolers de California siguen siendo un símbolo encantador de la inventiva de las cocinas antiguas. ¿Recuerdas el clásico aspecto de las encimeras de formica? Desde la década de 1950 hasta la de 1970, estas superficies vibrantes y versátiles fueron un elemento básico en las cocinas, apreciadas por su durabilidad y estilo. Fabricadas con capas de papel o tela laminadas con resina, la formica venía en una variedad de colores, patrones y texturas, que iban desde tonos sólidos hasta diseños divertidos y acabados que imitaban la madera o la piedra. ¿Qué hacía tan práctica la formica? Era resistente al calor, fácil de limpiar y económica, ideal para cocinas familiares.
Además, podía cortarse fácilmente para adaptarse a cualquier diseño de cocina y ofrecía una amplia variedad de estilos de bordes. Sin embargo, con el tiempo, los propietarios comenzaron a preferir materiales naturales como el granito y la popularidad de la formica disminuyó. Hoy en día, sigue siendo un recordatorio nostálgico de las cocinas coloridas de mediados del siglo XX. Antes de los diseños modernos y elegantes, las cocinas de bobinas eléctricas fueron una innovación que revolucionó la forma de cocinar, aportando mayor seguridad y comodidad al hogar. Estas estufas, que ganaron popularidad a principios del siglo XX, utilizaban la resistencia eléctrica para generar calor, transformando la preparación de las comidas. Pero, ¿qué hacía que estas cocinas fueran tan diferentes de los métodos tradicionales? Las bobinas eléctricas ofrecían calor constante y uniforme, eliminando la necesidad de llamas abiertas, lo que las hacía más seguras y eficientes. Sin embargo, a medida que avanzó la tecnología, surgieron las cocinas eléctricas de vidrio y las de inducción, que ofrecían mayor seguridad, eficiencia y estética. Estos nuevos diseños llevaron a la lenta desaparición de las cocinas de bobinas, reflejando la evolución continua de los electrodomésticos de cocina. Hoy en día siguen siendo un símbolo nostálgico de la innovación del siglo XX y del entusiasmo por la tecnología de aquella época. Pero espera, aún hay más por descubrir. Acompáñanos en un recorrido por la evolución de los Lazy Susans, los gabinetes esquineros y las famosas neveras de hielo, para conocer las historias detrás de estos tesoros de cocina que han resistido el paso del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los Lazy Susans y los gabinetes esquineros eran tan populares en las cocinas antiguas? Estas bandejas giratorias ofrecían una solución práctica para organizar los espacios difíciles de alcanzar, facilitando el acceso a los objetos guardados en el fondo. Pero, ¿eran realmente tan convenientes como parecían? Con el tiempo, los Lazy Susans tendían a desordenarse, con productos enterrados y olvidados. A medida que evolucionó el almacenamiento en la cocina, surgieron soluciones más eficientes que reemplazaron a los Lazy Susans, y estos lentamente cayeron en desuso. Del mismo modo, los rincones acogedores con banquetas incorporadas y los desayunadores crearon espacios íntimos en las cocinas antiguas, evocando nostalgia por las comidas familiares. Sin embargo, con el auge de los diseños abiertos, estas áreas formales también dejaron de ser populares. Los coloridos azulejos decorativos, que antes eran el punto focal, fueron reemplazados por diseños más minimalistas y modernos. Antes de que existieran los refrigeradores modernos, la nevera de hielo era un elemento esencial en los hogares, manteniendo los alimentos frescos en una época sin enfriamiento eléctrico. Imagina esto. Las familias esperaban ansiosamente la entrega semanal de un bloque de hielo fresco para mantener sus productos perecederos fríos. Pero, ¿cómo funcionaba realmente este simple aparato? La nevera de hielo, generalmente hecha de madera o metal, estaba aislada para retener el frío y ralentizar el derretimiento del hielo. Las familias almacenaban leche, mantequilla y sobras, confiando en el frío para evitar que los alimentos se echaran a perder, aunque sin el control preciso de los refrigeradores actuales. Con el tiempo, surgieron innovaciones como bandejas de goteo y mejores sistemas de aislamiento, pero la invención del refrigerador eléctrico llevó al declive de la nevera de hielo. Hoy en día, sigue siendo un símbolo nostálgico de ingenio, recordándonos una época en la que la entrega semanal de hielo era parte de la rutina diaria. En los años 60 y 70, las cocinas se llenaron de estética divertida y vibrante. En lugar de los fregaderos blancos o de acero inoxidable, los propietarios optaban por algo con más personalidad: fregaderos pintados de colores. Imagina un fregadero rojo brillante que le da un toque de color a una cocina acogedora, o un fregadero naranja llamativo o amarillo soleado iluminando el espacio. Estos fregaderos se alejaban de lo convencional, aportando un toque juguetón y retro a la decoración de la cocina. Fabricados en hierro fundido pintado, estos fregaderos se integraban perfectamente en las encimeras, creando un aspecto cohesivo y elegante. Eran más que simples elementos funcionales. Eran piezas decorativas que añadían personalidad y encanto a cualquier cocina en la que se encontraran. ¿Alguna vez has visto una puerta de leche? Esta pequeña puerta, construida directamente en la pared de muchos hogares estadounidenses, era una característica esencial que aseguraba la entrega segura y conveniente de leche fresca. Antes de la refrigeración moderna, el lechero dejaba las botellas dentro de este compartimento aislado desde afuera, y los propietarios podían recogerlas fácilmente desde adentro. Este diseño ingenioso protegía la leche de los elementos y prevenía robos, ofreciendo una solución práctica para las necesidades diarias de leche.
Sin embargo, a medida que la refrigeración doméstica y las prácticas de los supermercados evolucionaron, las puertas de leche se volvieron obsoletas, marcando el fin de una era en la que los productos frescos llegaban directamente a la puerta. Hoy en día, estas puertas sirven como un recordatorio nostálgico de tiempos más simples, cuando las entregas diarias de productos eran parte de la vida cotidiana. Las cocinas del pasado solían estar decoradas con encantadores juegos de botes y contenedores, cada uno cuidadosamente diseñado para almacenar ingredientes esenciales y añadir un toque de encanto al espacio. ¡Imagínalo! Botes grandes para harina y azúcar y otros más pequeños para té y café, e incluso saleros con forma de rana y azucareros con temática de hongos. Estos juegos no solo eran funcionales, sino que también aportaban personalidad y calidez a cada cocina. Los estadounidenses sentían orgullo por sus juegos de botes, que mantenían los ingredientes frescos y organizados, ya fuera para la receta secreta de la abuela o para los ingredientes del día a día. Si alguna vez encuentras un juego vintage, considéralo para tu hogar. Estarás trayendo de vuelta un pedazo de historia culinaria. Y si ves algún juego de botes, sigue buscando. Nunca se sabe qué otros tesoros nostálgicos podrían estar esperándote a la vuelta de la esquina. Imagina una época en la que tener una alacena de mayordomo simbolizaba elegancia y sofisticación. Este espacio dedicado a la preparación de comidas y almacenamiento era un distintivo de alto estatus social, central para el entretenimiento y las cenas formales. Más que un simple almacén, la alacena del mayordomo desempeñaba un papel clave en los rituales de la hospitalidad. Pero, ¿por qué esta habitación esencial cayó en desuso? A medida que los diseños de las viviendas evolucionaron y los estilos de vida se volvieron más informales, la alacena del mayordomo fue cediendo paso a soluciones modernas de almacenamiento en la cocina. Para finales del siglo XX, menos hogares requerían grandes equipos domésticos y los espacios abiertos e integrados se volvieron la norma. Del mismo modo, los montacargas pequeños, comunes en las casas de varios pisos, también dejaron de ser necesarios con la llegada de nuevas comodidades modernas. Ambos elementos nos recuerdan una época en la que la elegancia y la formalidad estaban presentes en cada detalle del hogar. Las tostadoras siempre han sido un elemento básico en la cocina, pero ¿alguna vez pensaste en esas encantadoras fundas acolchadas que solían cubrirlas? Eran como mantitas acogedoras para nuestras tostadoras, manteniéndolas limpias y libres de polvo cuando no estaban en uso, al tiempo que añadían un toque de encanto vintage a la decoración de la cocina. ¿Quién más recuerda tener una de estas fundas en su cocina? Era mucho más que simples accesorios prácticos. Eran recordatorios nostálgicos de una época pasada, evocando cálidos recuerdos de desayunos acogedores y tiempos más sencillos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se transportaban los objetos entre los pisos antes de que existieran los ascensores modernos? Los montacargas pequeños, elevadores en miniatura diseñados precisamente para esta función, eran soluciones ingeniosas que maximizaban el espacio y la funcionalidad en las casas grandes. Estos pequeños ascensores permitían mover alimentos, platos y otros objetos entre niveles con facilidad, convirtiéndose en símbolos de eficiencia y lujo. Sin embargo, a medida que los estilos arquitectónicos y la tecnología avanzaron, la necesidad de los montacargas fue disminuyendo. Los sistemas de ascensores modernos y los cambios en los diseños de las viviendas redujeron su practicidad, lo que llevó a su desaparición en las casas nuevas. No obstante, su presencia en los edificios antiguos ofrece hoy un encantador vistazo al pasado, recordándonos las innovaciones que alguna vez facilitaron la vida cotidiana. ¿Recuerdas la aspiradora central o has escuchado historias de familiares mayores sobre ella? En su momento, este sistema de limpieza integrado era un símbolo de lujo en las casas más exclusivas, representando la innovación del siglo XX. Integrada directamente en la estructura de la casa, ofrecía una solución de limpieza silenciosa y libre de polvo, manteniendo las áreas habitables libres de ruidos y alérgenos. ¿Pero qué hacía que estas aspiradoras fueran tan especiales? Con la unidad principal ubicada en el sótano o en el garaje, estos sistemas permitían limpiar de manera eficiente y silenciosa toda la casa. Sin embargo, a medida que las aspiradoras portátiles se hicieron más potentes y manejables, las aspiradoras centrales perdieron popularidad. Los avances en filtración y la comodidad de los modelos portátiles las convirtieron en la opción preferida para la mayoría de los hogares. Hoy en día, las aspiradoras centrales son un recordatorio nostálgico de hasta dónde llegaban los propietarios para lograr una vida moderna y sofisticada. ¿Has visto alguna vez una tabla de planchar plegable?
Estas ingeniosas tablas, comunes en los hogares de principios a mediados del siglo XX, eran dispositivos que ahorraban espacio, haciendo que el planchado fuera más conveniente en lugares reducidos. Instaladas en un gabinete o en la pared, estas tablas podían desplegarse cuando era necesario, proporcionando una superficie de trabajo instantánea. Pero, ¿por qué se hicieron tan populares? Su diseño inteligente ahorraba espacio en el suelo, lo que las hacía ideales para cocinas o lavanderías pequeñas. Además, estos gabinetes a menudo combinaban con el resto del mobiliario, integrándose perfectamente en la decoración y, en ocasiones, almacenando suministros como almidón y planchas. Sin embargo, con la evolución de los diseños de las viviendas y la aparición de tablas de planchar portátiles, las versiones plegables perdieron su atractivo. Hoy en día son un encantador recordatorio de una época en la que cada centímetro de espacio era cuidadosamente aprovechado. Hagamos un viaje al pasado con los abrelatas de pared. Estos simples utensilios fueron una vez esenciales en las cocinas de mediados del siglo XX, reflejando el amor de la época por la practicidad y la comodidad. Fijos en las paredes de la cocina, desempeñaban un papel crucial en las rutinas diarias, facilitando la apertura de latas. Pero, ¿qué provocó el declive de este utensilio tan necesario? A medida que evolucionaron los envases, también lo hicieron los utensilios de cocina. El auge de las latas más fáciles de abrir y los abrelatas manuales ergonómicos fue desplazando gradualmente a las versiones montadas en la pared. Hoy en día, estos dispositivos, antes tan comunes, son símbolos nostálgicos de una época en la que las cocinas se diseñaban pensando en la simplicidad y la eficiencia. Pero estos no fueron los únicos utensilios prácticos de la época. ¿Alguna vez has visto un tamiz de harina incorporado? ¿Qué tal si echamos un vistazo más de cerca a los tamices de harina incorporados, un elemento muy popular en las cocinas de los años 40 y 50? Integrados directamente en los gabinetes, estos dispositivos facilitaban la repostería y eran fundamentales en las tradiciones culinarias de la época. Pero, ¿qué los hacía tan populares? Diseñados para tamizar la harina directamente sobre el recipiente de mezcla, eliminaban la necesidad de tamices manuales, ahorrando tiempo a los panaderos caseros. Los tamices de harina incorporados eran una prueba de que las cocinas estaban equipadas con herramientas para cada tarea culinaria. Sin embargo, a medida que la harina pretamizada se hizo más común y evolucionaron las prácticas de horneado, estos elementos esenciales fueron desapareciendo poco a poco. Aunque hoy son raros, dejan un legado de diseño de cocina pensado hasta en el más mínimo detalle. Ahora, descubramos otro icono de mediados de siglo, el juego de comedor cromado. ¿Recuerdas el zumbido de un afilador eléctrico en la cocina? En los hogares de mediados del siglo XX, estos dispositivos eran imprescindibles, permitiendo a los cocineros afilar sus cuchillos de forma rápida y sencilla en casa, lo que hacía que la preparación de las comidas fuera más eficiente y precisa. Estas pequeñas máquinas hicieron que el mantenimiento de los cuchillos fuera accesible, aportando un toque de modernidad a la cocina. Aunque los afiladores eléctricos facilitaban el mantenimiento de los cuchillos, solían ser ruidosos y requerían un manejo cuidadoso para evitar dañar las hojas. A medida que los servicios de afilado y los afiladores manuales se volvieron más accesibles y efectivos, la demanda de estos modelos eléctricos disminuyó. Hoy en día, son en gran medida un recuerdo nostálgico de las cocinas de mediados de siglo, recordados como un pequeño pero innovador dispositivo que ayudó a los cocineros caseros a mantener sus herramientas en perfectas condiciones. Antes de que las cafeteras de goteo y las máquinas de una sola porción se volvieran populares, las percoladoras eran el método preferido para preparar café. Estos recipientes recirculaban agua hirviendo a través de los granos de café, produciendo un café fuerte y con mucho sabor, amado por muchos. Las percoladoras eran valoradas por hacer un café caliente y robusto, pero requerían atención constante para evitar que el café se sobrecocinara. Con la llegada de las cafeteras automáticas de goteo, que ofrecían una experiencia más simple y sin intervención manual, las percoladoras fueron reemplazadas rápidamente. Hoy en día evocan nostalgia por una época en la que preparar café era un ritual manual, y algunos amantes del café aún las buscan por su proceso único de preparación. Los soportes para esponjas montados en o cerca del fregadero eran una característica común en las cocinas de mediados del siglo XX, manteniendo las esponjas secas y al alcance de la mano. Estos soportes solían tener un diseño simple de metal o alambre, pero ¿por qué desaparecieron de las cocinas modernas? Los soportes para esponjas ayudaban a mantener las encimeras más limpias y prolongaban la vida útil de las esponjas. Pero a medida que los diseños de las cocinas se inclinaron hacia el minimalismo, estos accesorios se volvieron menos populares.
Las características integradas en los fregaderos o las opciones de almacenamiento debajo del fregadero tomaron su lugar. Hoy en día, los soportes para esponjas son un guiño nostálgico a los accesorios prácticos de una época en la que cada artículo tenía su lugar designado. Antes de que la mantequilla comprada en la tienda fuera accesible, las batidoras de mantequilla de vidrio eran un elemento básico en las cocinas. Estos dispositivos de manivela permitían a las familias hacer su propia mantequilla a partir de crema fresca. En una época en la que la autosuficiencia era esencial, las batidoras de mantequilla permitían a los hogares producir este alimento básico necesario. Sin embargo, con la producción masiva de productos lácteos, la mantequilla casera se volvió menos común, y las batidoras fueron desapareciendo poco a poco. Hoy en día, las batidoras de vidrio son apreciadas como decoración vintage, capturando la esencia de un tiempo en el que cada tarea de la cocina se hacía a mano. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era cocinar en una estufa de leña? Antes de que las estufas de gas y eléctricas se convirtieran en la norma, estas pesadas estufas de hierro fundido eran el corazón de la cocina, proporcionando tanto calor como una superficie para cocinar. Requerían habilidad para manejarlas, desde cortar leña hasta avivar el fuego, pero eran esenciales en las cocinas antiguas. Aunque las estufas de leña ofrecían un encanto rústico, eran laboriosas y exigían un suministro constante de combustible y mantenimiento. Con la llegada de las estufas de gas y eléctricas, que ofrecían una alternativa más limpia y eficiente, estas estufas fueron reemplazadas gradualmente. Hoy en día, las estufas de leña son raras y se encuentran principalmente en hogares rurales o históricos, simbolizando la calidez y el esfuerzo que una vez definieron la cocina. Los escalones plegables, a menudo incorporados en los gabinetes, solían ser una adición conveniente en las cocinas con almacenamiento alto. Estas pequeñas escaleras permitían un fácil acceso a los estantes más altos, lo que las hacía perfectas para cocinas ocupadas. A medida que las cocinas evolucionaron con diseños de almacenamiento más accesibles, los escalones incorporados se volvieron menos necesarios. Los taburetes y escaleras portátiles ocuparon su lugar, ofreciendo mayor versatilidad. Hoy en día, los escalones plegables son un recordatorio nostálgico de las cocinas donde cada solución para ahorrar espacio estaba cuidadosamente pensada. ¿Recuerdas los escurridores de platos de acero montados en la pared que colgaban sobre los fregaderos en muchos hogares antiguos? Estos prácticos accesorios mantenían los platos organizados y permitían que se secaran al aire, ahorrando espacio en las encimeras. Después de lavar los platos, se colocaban ordenadamente en el escurridor, dejando que el agua cayera de vuelta al fregadero, una solución simple pero efectiva para cocinas pequeñas. Sin embargo, con la llegada de los lavavajillas y las rejillas de secado portátiles, los escurridores de pared cayeron en desuso. Los propietarios comenzaron a optar por alternativas más flexibles y fáciles de almacenar, y la necesidad de escurridores permanentes disminuyó. Hoy en día son un hallazgo raro pero nostálgico, simbolizando una época en la que cada característica de la cocina tenía un propósito, maximizando el espacio y la eficiencia con soluciones ingeniosas. ¿Recuerdas los trituradores manuales de latas montados en la pared que solían encontrarse en muchas cocinas? Estos simples y ecológicos dispositivos permitían a las familias comprimir latas de estaño, reduciendo los desechos y facilitando el reciclaje. Con un rápido movimiento de la palanca, el triturador aplastaba las latas, ahorrando espacio y reduciendo la basura. Una pequeña pero significativa solución para los hogares conscientes del medio ambiente. Sin embargo, a medida que evolucionaron los materiales de embalaje y mejoraron los sistemas de reciclaje, la necesidad de trituradores de latas caseros disminuyó gradualmente. Hoy en día, estos dispositivos son raros y se consideran reliquias nostálgicas de una época en la que las cocinas estaban enfocadas en la conservación y la eficiencia. ¿Alguna vez has notado pequeñas ventanas ubicadas sobre las ventanas principales en las casas antiguas? Estas ventanas de tragaluz desempeñaban un papel crucial en la ventilación de las cocinas antes de que el aire acondicionado se volviera común. Colocadas estratégicamente, permitían que el aire circulara libremente, ayudando a enfriar la cocina y eliminando los olores de la cocción de manera natural. En los calurosos días de verano, una ventana de tragaluz bien colocada podía marcar una gran diferencia, proporcionando una brisa refrescante en la cocina. Sin embargo, con la introducción de sistemas modernos de aire acondicionado y ventilación, estas pequeñas ventanas se volvieron menos necesarias. Hoy en día se consideran detalles arquitectónicos encantadores.
Un recordatorio nostálgico de una época en la que la ventilación natural era clave para crear un entorno cómodo en la cocina. Gracias por acompañarnos en este viaje nostálgico a través de las características de las cocinas vintage. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartir en los comentarios cuál de estos accesorios olvidados te gustaría traer de vuelta. ¿Cuál es tu favorito?